Shalom amigos, Rabino Jax, para hablarles hoy de la parashá de esta semana que es Mishpatim. Y es algo la conexión entre judíos y la medicina es algo famoso, ¿no? O sea, hay por lo menos dos chistes se me ocurren, ¿no? El primero es que dicen, ¿por qué tantos médicos son judíos? Porque sus mamás lo son, ¿no? Y por supuesto las mamás judías quieren que el hijo sea médico. De hecho, el otro es que el primer presidente judío norteamericano está por ser instalado como presidente, y su madre muy contenta está sentada en la primera fila, ¿no? Viendo al lado del vicepresidente, y ahí ella lo mira y dice, ¿ves aquel? Es mi hijo. Su hermano es médico. Y bueno, hay una gran conexión porque todo el tema de cura, de espiritual, está conectado con la espiritualidad del judaísmo. De hecho, algo muy interesante que les voy a compartir es que nosotros judíos tenemos bendiciones para todo tipo de cosas, para distintas categorías de comida, si ves un arco iris, si ves el mar, si ves una persona sabia judía, hay una bendición. Si hay una persona sabia no judía, hay otra bendición. Pero la bendición que les voy a compartir ahora es fabulosa. Pongan atención, y ahí les voy a decir qué es. Bendito sos tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que creaste el hombre con sabiduría y creaste en él varias aperturas y varios agujeros, varios hoyos. Es sabido y obvio delante del trono de tu honor, que si aún uno de ellos se abriera o se cerrara, o sea, cuando no debe, ¿no? Sería imposible sobrevivir y estar en tu presencia. Bendito sos tú, Adonai, que curás, que sanás todos los seres y actuás de manera maravillosa. ¿Entendieron? La bendición tiene que ver con el hecho que en nuestro cuerpo hay varios órganos, algunos tienen que abrir, otros tienen que cerrar, y ya sabemos que si las cosas no funcionan bien, algo malo se da y uno puede llegar a morir. Esta es la bendición que uno hace cuando va al baño. Porque cada vez que quedo más viejo, me doy cuenta que cuando yo era chico, escuchaba a los viejos hablar, ¿no? Entre ellos, hablaban en yiddish, pero si uno entendía. ¿Y de qué hablaban? De ir al baño. Si no iban. Y a medida que uno queda mayor, si no toma cuidado, esta cosa sí se te hace importante en la vida. Coma mucha fibra, esto es muy importante. Bueno, pero si ya sabemos que la cura, la sanación viene de Dios, que hizo en nosotros cuerpos que son increíbles, porque nuevamente las cosas se abren y se cierran en su propio momento. De hecho, nuestros cuerpos hasta tienen la capacidad de, si algo no está bien, tratar de arreglarse el cuerpo mismo. Por ejemplo, si tu corazón, una parte del corazón falla, otras partes automáticamente se habilitan para empezar a hacer tu corazón latir. Algo, ¿verdad? El cuerpo es algo increíble. Si de hecho quieres pensar en un milagro, quieres ver un milagro, no tiene que ser abrir el mar rojo o que llueva de abajo para arriba. No, nuestros cuerpos son un milagro en la manera que funcionan. O sea, que muestra que nosotros somos el resultado del trabajo del Eterno. O sea, las cosas que nosotros se dañan, me lastimé acá, por ejemplo, ¿no? Eventualmente se va a curar solo. O sea, no necesariamente tengo que hacer mucho, ¿no? Dicho esto, sin embargo, la cura de Dios muchas veces no es perfecta. Por ejemplo, había un señor ahí en Brasil que tenía uno de los dedos que estaba así medio chueco, porque cuando se le rompió no se compuso bien y quedó así, ¿no? Y nunca se curó bien. O sea, Dios, ¿por qué? Bueno, tú vas a ayudar a los médicos, ¿no? Por supuesto, Dios es el sanador, pero los médicos también son sanadores, también curan. Y de hecho, esto está dicho específicamente en la parashá de esta semana, que básicamente
te voy a leer, Éxodo 21:19 dice, y si él se levanta y puede caminar con su bastón, el que lo hirió no va a tener punición, excepto que tiene que pagar por el tiempo que estuvo, que no pudo trabajar, y por su cura, implicando que recibe cura de médicos, ¿no? O sea, lo que la parashá dice, alguien lastima a alguien más, pega a alguien más, ¿qué responsabilidad tiene? Si la persona no queda inválido o muere, entonces el que lo lastimó solo tiene que pagar los costos. Si por supuesto la persona se muere o queda inválida, ahí hay consecuencias mucho mayores, ¿no? Pero lo que la parashá también implica que el tipo tiene que pagar por el tiempo que estuvo sin trabajar, etcétera, las pérdidas que tuvo, y su cura, que hay alguien que está curando, que es un médico, ¿no? Y esto, imagínense que la sociedad era tan compleja antes que en el mundo general no había estas cosas y seguramente no había seguro de salud. Y la práctica, las artes médicas han sido una parte central de la vida judía desde el tiempo de la Torá, y históricamente han sido muy relevantes porque los judíos, en la medida en que era un pueblo pequeño, frágil, que muchas veces los echaban de un lado al otro, era el tipo de sabiduría que es muy relevante, o sea, que saber hacer algo que de verdad ayuda a las otras personas, que te hace deseable y que es completamente transferible. Imagínate que si tú sos un zapatero, sabes hacer zapato, sabes hacer zapato en una parte del mundo y te echan, tienes que irte a otra parte del mundo, no necesariamente a donde estás yendo el cuero va a ser lo mismo, los zapatos van a ser lo mismo, no, o sea, muy difícil, los contactos van a ser lo mismo, pero si sos médico, el cuerpo humano funciona igual en todas las partes del mundo, y de hecho hay varias historias judías, ¿no?, de que judíos fueron beneficiados en cuanto a individuos o como grupo por la capacidad de un sabio, un rabino judío. Realmente los sabios sabían todo, sabían Torah, sabían medicina, sabían todo. Tener la capacidad de curar al rey, al emir, etc. De hecho, como ya dije, varios de nuestros rabinos eran médicos. El más famoso es Maimónides. Algo también creo que relevante es que lo que es el respeto a la medicina moderna, ¿no? Judíos tuvieron un impacto enorme, sobre todo en varias áreas, pero algo muy curioso es así. En las universidades europeas, lo que era considerado medicina de verdad, medicina para macho, era ser cirujano, era cortar, costurar. O sea, esto es lo que un médico de verdad hacía. Y a los judíos no solo se les prohibía acceso a las universidades a aprender medicina, porque había cuotas, que se llaman números clausos, en Polonia, por ejemplo, que creo que solo 10% de las clases, de una clase de medicina, podían ser judíos, pero cuando se recibían no les permitían ser cirujanos. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Se dedicaban a otras cosas, a oftalmología, a audiología, a dermatología, por ejemplo, era una práctica muy judía. Entonces, muchísimas de los grandes descubrimientos médicos en estas áreas fueron hechos por judíos. Y algo así curioso y triste, ¿no?, es que, por ejemplo, en Alemania, después del Holocausto, había crisis médicas horribles porque por ejemplo, en el área de dermatología, no habían dermatologistas, porque todos los dermatólogos eran judíos y los mataron. Entonces ahí se jodieron los alemanes más todavía. Bueno, entonces, pero esto nos trae, regresando al tema, una cuestión religiosa muy relevante. ¿Quién es que cura? ¿Es Dios el que cura o son los médicos que curan? La contestación es que los dos curan. Hay una parte física de la cura y hay una parte espiritual. Y en cuanto a seres humanos necesitamos las dos. Algunos dirían que la parte espiritual es mucho más importante. Hay algunas religiones que
una, por ejemplo, fue creada por una mujer acá en Estados Unidos llamada Mary Baker Eddy, que creó una religión llamada Christian Science, ciencia cristiana, basada en este concepto, que uno solo tiene que rezar y orar y enfocarse en lo espiritual, no en prácticas médicas para cura. De hecho, esto tiene una pequeña influencia en el judaísmo, porque había un grupo, hay de hecho todavía en Nueva York, pero muy pequeño, que se llama ciencia judía, ¿no? Que es el equivalente, pero nada muy relevante. Y de hecho, pero aún el Rambam decía que si uno vive según los designios de Dios, según los deseos de Dios, nunca se va a enfermar, nunca va a necesitar médicos. Bueno, déjame que les comparta un midrash que creo que es muy relevante sobre este tema, el punto de vista judío sobre esto. Una vez, Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva estaban caminando y con una tercera persona junto con ellos. Y por la calle. Ahí encontraron un hombre enfermo que se les acerca y les dice, maestros, ¿me pueden decir cómo me puedo curar? Ellos lo escuchan y le dicen, mire, tome tal y tal cosa, tal y tal hierba, etc., hasta que te sientas mejor. Se va. El tercer hombre los mira y les dice, ¿quién causó que este hombre se enfermara? Los rabinos contestaron, el Eterno, bendito sea. Entonces él les dice, ¿y ustedes creen que tienen derecho de interferir en algo que no es no es de tu cuenta, que no es de tu área? ¿Algún problema que no es tuyo? Dios lo aflige y tú crees que tú tienes que curarlo. Ellos le preguntan, dígame, Señor, ¿cuál es su ocupación? El tipo venía con una herramienta, ¿no? Un arado, algo así. Le dice, yo soy labrador, trabajo la tierra. ¿Ves? Por esto tengo esta herramienta acá conmigo. Y ellos le preguntan, ajá, ¿y creen que quién creó la tierra? ¿Quién creó el vineyard, donde vienen las uvas? El Eterno bendito sea. Le dicen. Y entonces le dicen, ¿y cómo entonces tú tenés el valor de meterte en algo que no es tuyo? ¿Por qué tú te metes en un problema que no es tuyo? Dios creó estas cosas y tú crees la fruta y tú comes la fruta, tú disfrutas de ello. El labrador les contesta, ¿ustedes no están viendo la herramienta en mi mano? Si yo no voy y trabajo, si yo no aro la tierra, si yo no la limpio, le echo agua, le echo fertilizante, quito las plantas malas, ninguna comida crecería. O sea, no. Y los rabinos le miran y dicen, qué tonto que sos. ¿Nunca te has escuchado que los días de nuestros días acá en la tierra son como una cosecha? De la misma manera que el árbol que no es fertilizado y cuidado y tratado y podado no crece, y si crece y no le das agua y fertilizante y lo cuidas, no vive pero se muere. De la misma manera el cuerpo es como un árbol. La medicina, los médicos, el tratamiento médico es el fertilizante y el médico es el labrador. Fin y a cabo, amigos, nosotros humanos somos parceros con Dios, de ahí viene la idea de Brit, ¿no? Somos parceros de Dios en perfeccionar este mundo, y esto también es verdad en lo que dice respecto a las curas. Esto, Shabbat Shalom. Si les gustó hasta acá, inscríbanse en este canal, denle un me gusta, y quieren saber más sobre el judaísmo, métanse a Brit Braja, nuestra organización. Shalom.